Continuando con la parte 2 de los mejores partidos de liguilla del fútbol mexicano, número 6, Cruz Azul y Xolos en el 2024. Una de las mejores remontadas que se han vivido en nuestro balompié, en un Cruz Azul lleno de todo, de orden, de espectáculo, de goleadas y de exceso de puntos. Rompieron el récord de los torneos cortos con 42 unidades en solo 17 jornadas. Su orquestador Anselmi era más que un ídolo, era casi una deidad y era el elegido. Era el hombre que los llevaría a levantar la 11ª. Del otro lado, unos Xolos con mucha personalidad. Tijuana había pasado por grandes momentos con el Turco Mohamed o con el Piojo Herrera, pero desde ese lejano 2012 o desde ese 2017, olvidados, siempre ausentándose de liguillas, ni a repechaje llegaban. Cambiaban sus plantillas por completo cada 6 meses hasta que apostaron por un colombiano que todos conocíamos y recordábamos, Juan Carlos Osorio. El profe solo necesitó un par de meses para adaptarse a la frontera del país y regresarlos a la fase final. Descubrió un talento de 15 añitos de nombre Gilberto Mora. Encontró un delantero efectivo como la Pantera Zúñiga. Explotó el potencial de los extremos Efraín Álvarez o Domingo Blanco y sobre todo le devolvió a su casa, a su perrera, identidad. Cada que se metían sus rivales al Estadio Caliente, sufrían. A lo mucho empataban y generalmente perdían. Pero era Cruz Azul, era la super máquina de Anselmi, de Farabelli, de Rotondi, Sepu, Rivero. Pues no, la perrera es la perrera. La cancha sintética es la cancha sintética, y aunque nadie lo creyera o lo entendiera, los locales eran los que proponían, los que tomaban la iniciativa, y la defensa que nunca se equivocaba, ahora se equivocó. Dita y Mier se durmieron en un trazo largo para Zúñiga, y solito de frente al arco hizo el 1-0. Primero Dita y Mier, ahora Piovi. Le rebotaba a Efraín para que corriera todo el campo solito y el segundo. Sorpresa, asombro, batacazo. 2-0 el Xolaje. Y si ya era esto trágico para los celestes, ahora multiplíquenlo. Jorge Sánchez perdía la cabeza, pisaba la Pantera y expulsado. A las regaderas desde el minuto 33. Era la noticia del día, de la semana, del mes o hasta del año. El superlíder, el de los 42 puntos cayendo desde los cuartos, 2-0 y con una roja, dejándole todas las oportunidades al Xolaje de aumentar su ventaja. Y lo hicieron con una maravilla, una pincelada. Adiós a Dita, adiós a Rivero y picadito golazo. Gol de mago, golazo del Bebelo Reynoso, 3-0. Impresionantes Xolos. Todo esto en el primer tiempo y en los segundos 45 así se quedó la situación. Los de Anselmi se echaron atrás, cuidaron un resultado más que adverso. Y aunque salió cabizbajo, su gente nunca lo abandonó. Compraron boletos, agotaron taquillas, llenarían el Estadio Azul y no solo eso. Los visitaban hasta en su hotel. La afición hacía su trabajo y el grupo entero, jugadores y entrenador, se lo reconocían. A pesar de un 3-0 en contra, ahí estaban. No queremos decir muchas palabras, queremos decirle que mañana vamos a hablar en la cancha, queremos prometerles que más allá del resultado, ustedes van a ver al equipo que nos identifica. Estos jugadores los trajeron hasta acá, estos jugadores los representan y estos jugadores mañana lo van a representar. Desde el primer minuto hasta el minuto que sea, hasta el final. Siempre lo vamos a hacer hasta el final. Y como dice la bandera, lo iniciamos juntos, lo vamos a terminar juntos. Si es mañana, si es el 15 de diciembre. No se rendirían y no se rindieron. Osorio, como siempre, sus rotaciones. Juan Carlos buscaba un tanto que acabaría con cualquier esperanza celeste y llegamos al día de la remontada. Con mosaico y un lleno pletórico. Necesitaban un gol rápido, tempranero y no. Si es Cruz Azul, tiene que haber drama. Eso está garantizado. Las tuvieron, mas nunca las concretaron, porque es Cruz Azul. Y si van a ganar sufriendo. El primero llegó al borde del descanso, con un balón que rebotaba y se tuvo que lanzar el Capi como Superman.
1-0 cortesía de Rivero, y el sueño de la remontada revivía. Empezando la parte complementaria, el segundo. Un ligero empujón de Giakoumakis para quedarse a solo uno más y a las semifinales. Se echaban al frente y tenían 1, 2, 3, ninguna. Hasta que le quedó al cuate y el cuate gol. El cuate el tercero después de infinidad de intentos. Después de salvarse de las pocas que tuvieron los Xolos. De un 3-0 en el que se vieron blanqueados a blanquear 3-0 en su estadio azul. Una remontada memorable. Una historia digna de la Champions League. Con huevos, como señalaba Anselmi, lograban darle la vuelta a la hoja. Cumplir con su gente que no abandonó y meterse a las semifinales. Cruz Azul 3, Xolos de Tijuana 3 en el Apertura 2024. Número 7, Santos Laguna y Tigres en el 2012. Uno de los duelos más infravalorados en las liguillas y es uno de los mejores. Me atrevería a decir que posiblemente sea este el mejor. Una serie espectacular con drama hasta en el último segundo. Tigres fue campeón en diciembre del 2011, dirigidos por el Tuca Ferretti con Lucas Lobos, Damián Álvarez y Héctor Mancilla. Su rival en esa final, Santos Laguna. Pues ahora, 6 meses más tarde, en semifinales, se volvían a ver las caras. De nueva cuenta, Santos y Tigres, que no solamente existían esas ganas de revancha de los guerreros por aquella final, sino que también porque hay una rivalidad entre los de la comarca y los regiomontanos. Y aparte, porque ellos eran los superlíderes. Grandísimo cuadro el que dirigía Benjamín Galindo, Osvaldo Sánchez, Felipe Baloy, El Chato Rodríguez, Achita Ludueña, Darwin Quintero, Oribe Peralta. Estamos hablando de uno de los primes de la Liga MX. Así que desde antes de empezar esta serie ya estaba calientito, ya estaba picante. La ida fue en el Volcán, que estaba como siempre lleno, a reventar. Como ya es costumbre, y el primer tanto lo hacían los superlíderes. El Guti Estrada ponía el 0-1. Tigres sorprendido y herido, pero su número 16, su salvador, siempre aparece en momentos de urgencia. A balón parado, con la especialidad de la casa, agarraba dormido Osvaldo Sánchez. Lucas Lobos la pegó al palo derecho del arquero para llevarse de San Nicolás un empate que dejaba todo abierto. 1-1 del Volcán. Llegamos a la vuelta en el TSM Corona y empieza el cine. La gloriosa Liga MX en su máximo esplendor. Centro perfecto de Salcido para cabezazo de Mancilla. Y ahora el primer gol lo hacían los visitantes, los felinos. 1-2 a favor de los Tigres en el global. Y si queremos agregarle sabor a esta serie, el equipo que esperaba en la gran final, los Rayados de Vucetich. Así que de momento se cocinaba la primer final regia de todos los tiempos. El primero lo hizo Héctor Mancilla y rápido Héctor Mancilla también el segundo. 2-0. Ahora la sorpresa se la llevaban los del maestro Galindo. 1-3 global. Encaminados cómodamente al último partido los del Tuca. Tumbaban al superlíder. Nuevamente vencían a Santos, pero falta mucho. Porque Oribe despertó y el Cepillo estaba tan solo semanas de vivir los Juegos Olímpicos de Londres. Ya entraba en su forma y ritmo goleador que terminaría por traernos un oro de Inglaterra. Así que tendrían que cuidarse del número 24. Él avisó a palos y a la defensa de los universitarios, pero siempre ignoraban esos avisos. Un segundo tiro al arco, nada. La final regia a la vista. Se agotaba el tiempo, pasaba el 60, el 70, el 75, el 80, el 85. Lobo solo, solito y le estrellaba en el palo. Lo pudo matar y liquidar, pero no se entiende ni se explica y entonces llega el minuto 86. Cabezazo de Oribe Peralta y vámonos de vuelta al centro del campo. 2-3. Un gol más y podría llegar la pesadilla felina, el milagro santista, y un minuto más tarde, Darwin para Oribe y de primera gol. Gol de Oribe, gol de milagro, gol de remontada, gol de drama, gol de telenovela, gol de héroe, de salvador del pase a la gran final. Al minuto 85 estaban muertos y solo necesitó de dos jugadas, de 2 minutos, de 2 tiros, los 2 de Oribe, los 2 del Cepillo. La final regia estaba hecha, estaba cantada y ahora revivían. Santos Laguna le sacaba la eliminatoria a los Tigres y se metían de esta forma al último partido, venciendo un rival regiomontano en las semis, venciendo al otro rival regiomontano en la final para conseguir un histórico campeonato en el Clausura 2012. Número 8, Chivas y Tigres en la final del 2017.
la del Pastor Almeida, la que tanto merecía el rebaño, aunque sí, claro, la que tiene su respectiva polémica. Ese patadón de Pereira y la negativa de Santander a un penal más que evidente. Gignac, Guido y Nahuel estaban cercanos al bicampeonato, lo tenían claro y era su mejor momento. Es su época dorada y gloriosa. El torneo anterior ganaron la final navideña con el América. Ahora, en este Clausura 2017, vencieron a sus hijos, a los Rayados en los cuartos, para pasar también de los líderes, de los Xolos del Piojo en semifinales. Se situaban entonces de nueva cuenta en las últimas instancias en busca del bi. Pero el Pastor tenía su rebaño protegido, entrenado, guiado y sobre todo motivado. Se metieron al volcán, donde se vuelve casi imposible el marcar gol, porque la defensa de Nahuel está asegurada con candado, aunque a las Chivas esto no les importaba. Primero fue Alan Pulido, después el Joker, Rodolfo Pizarro. 2-0 a favor los rojiblancos, apagaban el volcán y esto no era cualquier cosa. Esta era la caldera de San Nicolás y así, sin despeinarse en lo absoluto, 2-0. Eso sí, se sabe que los Tigres siempre vuelven, porque ellos se meten en tu cabeza, porque también en las finales entra un juego psicológico, un juego mental, y no hay nadie quien lo entienda mejor que el 10, que el francés. Él se esperó al cierre, donde la gente más aprieta, porque no se irían a Guadalajara con tal desconfianza. Al 85, Gignac de zurda logró descontar, pero él considera que uno no es ninguno. Un minuto más tarde se quitó a Cota de encima y con poco ángulo el segundo, el 2-2. Se tocaba el escudo, eruptaba el volcán, les devolvía el aliento, la esperanza, el sueño del bicampeonato. Solito APG los tenía de vuelta, de 2-0 al 85 a 2-2 en el 88. Tigres y Chivas, un grandísimo partido de ida. Y aún falta el Akron, la vuelta, en donde los 11 mexicanos que mandó Almeida, las decenas de miles en las gradas y los millones a lo largo de todo el país creían en la 12. Tenían dentro de sus piernas esa motivación que es muy difícil de parar y de vencer. Se convertían todos en cracks. Así se los implantó Matías. Les hizo creer que no eran simples mexicanos, que eran bestias, y así lo demostraban. Un balón de Alanis de quarterback del NFL, una definición de Alan Pulido a lo Van Basten, de volea, cruzado sin nada que hacer para Nahuel. Golazazazo de las Chivas que retomaban la ventaja. 3-2, y esta final desde ya encaminada a ser una de las mejores de todos los tiempos. Cercanos al cierre, el Gallito la prendió de lejos, se la desviaron y esto provocó el segundo gol, el que parecía ser definitivo, el que mataba, el que aniquilaba. Pero insisto, los felinos siempre vuelven. Ahora no fue Gignac, ahora fue Sosa. El Chuco los intentó revivir y, como siempre, al cierre del partido, para hacerlo más dramático que nunca. Al 87 llegó el descuento, igualito que en la ida en el volcán. Quedarían escasos 2 minutos más el agregado. Escasos para los Tigres, eternos para las Chivas. Aquí se comprueba que el tiempo verdaderamente es relativo. Apretaban y apretaban, buscaban una más para mandarlo a la larga, y es donde llega la patada. Sosa, metiéndose al área, buscó reventar la Pereira, pero no le dio el balón. Le dio en toda la pierna al argentino, y Santander ignorando. Enfurecían los felinos, tenían razón, esto era un penal clarísimo, aunque sin VAR nada que hacer. Esto los desconcentró, los dejó con rabia a la espera de la justicia misma que nunca llegó. Al igual que su bicampeonato, ese nunca llegó. Con drama, con 4 tantos en la ida, 3 en la vuelta, más un penal de último minuto ignorado, Chivas campeón. Una final más que memorable, una serie de liguilla espectacular. Este video es patrocinado por Steak. Si quieres mostrar tu apoyo a este canal, regístrate en la mejor casa, con la que iremos todos al mundial. Tienes un código promocional, PADIGOL, con el cual al jugar 400 pesos te dan otros 400. Te dejo el link en la descripción. Número 9, Morelia y León en el 2019. Nos remontamos a las finales de la década de los 2010, en donde ya empezaban a circular esos primeros casos confirmados del coronavirus, cercanos al 2020 y cercanos también a la triste desaparición de los Monarcas. Siendo en este torneo su último prime, y vaya prime, un equipo que a todos nos caía bien, que a todos nos daba gusto verles jugar y verles ganar. Dirigidos por Pablo Guede, con Aldo Rocha, Aristeguieta, Orejita Flores, Quick Mendoza,
Chino Millar y por supuesto que el carismático Shaggy Martínez. Del otro lado, la superfiera de Nacho Ambriz. En este mismo año vivieron su racha de 12 victorias seguidas, en la que fueron líderes en todos los aspectos y en todos los rubros. Eran los primeros de la tabla. Tenían al goleador Ángel Mena, al máximo asistidor Ángel Mena, al mejor goleador mexicano JJ Macías, el mejor ataque, la mejor defensa, pero no pudieron en una aburridísima final con los Tigres. Ahora, un semestre más tarde, seguían siendo la misma fiera, el mismo león feroz. Seguía el Chapo, Navarrito, Cota, Meneses, Sosa, Mena y claro, el JJ. Cuartos de final, partido de ida en el Morelos en el que tenemos goles, goles y más goles. Minuto 7 de penal José Juan Macías, ventaja verde y blanca y gol de visitante. Respuesta inmediata. Al minuto 10, golazazazo del orejita Edison Flores. Zurdazo sin pensarla, sin nada que hacer para Cota. Minuto 17, el ángel del gol Mena les devolvía la ventaja. Y desde ya, espectáculo. Al puro estilo Liga MX, apenas era el minuto 17 y ya 1-2. 3 anotaciones en tan poco tiempo. Pues el show sigue. Orejita Flores otra vez. Reaccionaba de nueva cuenta el cuadro de Guede y seguimos. Navarrito, el contención, lateral, mediocampista, atacante, de todo un poco. Yo ya no sé qué es, pero era el anotador del tercero para la fiera. 3-2 en este maratón de anotaciones y falta uno más. Al 101 se agregó una eternidad y fue en la última jugada que llegó el cabezazo del Quick. Se le fue de las manos a Cota, lo tenía, era suyo, la dejaba ir. 3-3. Decir juegazo se me queda corto. Grandes goles y lo mejor, nunca sacando más de un gol de ventaja. Era gol de León, gol de Morelia, gol de León, gol de Morelia, así hasta llegar al minuto 101 y coronarlo con el 3-3. Pues esto apenas era la ida. La vuelta en el Estadio León nos trae más goles y una polémica. Los panzas verdes marcaban primero a través de un Chuco Sosa que se encontró el hueco que dejaba el portero moreliano. Así que encaminados a las semifinales. Y entonces revivían como siempre los de Pablo Guede. Sansores el empate y como siempre el Orejita Flores. 5-4 en el global ahora para los Monarcas. Estaban eliminando al mejor equipo del torneo, a los que mejor jugaban y entonces la polémica. Al 98 marcó Ángel Mena, un gol milagroso. Un gol de último segundo en la última jugada, pero se quejaban de un empujón. El Gato Ortiz lo fue a revisar al VAR y para nada. El empujón es del otro lado. Es del Morelia a la fiera y no me preguntes por qué, porque no entiendo. No encuentro razones, pero la sentencia fue falta en ataque, gol anulado. Y entonces respiraban de nueva cuenta los michoacanos. El balón siguió rodando. Macías tuvo una última y dramáticamente la estrelló en el travesaño. Se salvaban, sudaban frío, se mordían las uñas, pero ese último gol nunca llegó. 5-4 global para que se clasificara en estos cuartos de final cardíacos el equipo de Pablo Guede. Monarcas Morelia salía avante de esta vibrante eliminatoria. Número 10, Santos Laguna y Monterrey en el 2019. El mejor partido de la pandilla en años. Y si tenemos partidazo de los Rayados, tiene que ser ante Santos. Con ellos siempre hay show. Entre estos dos, el cine está garantizado. Así nos lo hicieron saber en las épocas de gloria de Vucetich y el prime de Oribe o de Darwin, en donde generalmente vencía el chupete a Osvaldo. Pero siempre, de los siempre, queda un tremendo sabor de boca de estos duelos. Acá el presente de ambos parecía bastante distante. Santos estrenaba entrenador, Memo Almada, y en su primer torneo 37 puntos, siendo los líderes y teniendo un medio campo digno de Europa. Fernando Gorriarán, el Huevo Lozano, Diego Valdés y en punta la jirafa Julio César Furch. Del otro lado el Monterrey, como siempre, con un equipazazazo, pero como siempre dejando dudas. Al menos en este momento, sí. Dirigidos por el turco Mohamed, aspirando a todo, a ser los primeros de la tabla. Los campeones torneo tras torneo les traían un bombazo como Jansen y apenas les alcanzó para meterse a la liguilla. De panzazo entraban siendo los octavos de la clasificación. Así que los favoritos, los de la comarca. Empieza esta eliminatoria de cuartos de final en el Gigante de Acero. Minuto 1, golazo. Derechazo de Dorlan Pavón al ángulo. Así nada más para arrancar, para darnos un aperitivo
así este gol. Y al minuto 7, córner, servido para el defensa más goleador de todos, para el líder, para el capi, adentro. Nico Sánchez, 2-0. Sorpresa en el BBVA, minuto 7, 2-0. La maldición del superlíder haciéndose presente. Y ahora sí llegan los motivos por el cual incluimos esta serie en el top. Furch conseguía descontar, metiéndole sabor al partido él solito. Él solito construyó, él solito definió. Y antes de que llegara el medio tiempo, el empate, el 2-2. Pasaban de tener una cómoda ventaja a no tener nada. Y aparte con goles de visitante. La maldición de Zamudio, la maldición del gigante de acero se hacía presente. Pero les decía yo que este es el mejor partido de la pandilla en años. Recién regresaban del descanso cuando provocaban un autogol. La jugada la construyó Dorlan y haciéndose boleas en el área chica, Santos la reventó, pero en su propio arco. Volvían a tener ventaja 3-2. El Cachorro Montes peleaba el balón, le dejaban la pierna estirada y claro, esto era penal. Generalmente los cobraba Nico Sánchez, pero lo pedía el toro holandés Jansen. Se le cedió el defensor y cómo la ejecutó el zurdito. Al ángulo, un cobro perfecto, 4-2 y el postre es una joyita de Dorlan. Picadito, bombeadito desde donde y por arriba de Jonah. Como genio, como mago, como lo que era. Un puto crack. Golazo. 2 golazos del colombiano, 5-2 en Guadalupe, Nuevo León. De 2-0 a 2-2 para terminar 5-2. Monterrey y Santos siempre nos traen juegazos, nunca nos decepcionan y ahora, ¿qué decir de estos primeros 90 minutos? Los líderes contra las cuerdas. Le sacaban una ventaja de 3, pero Almada no se rendiría y el Huevo Lozano acortó distancias. Un muy buen disparo que les daba vida, pero tendrían que tener extremada precaución. No podrían permitir ni un solo gol. Tendrían que ser perfectos en defensa y no fueran así. Gallardo dejó solito al Toro para que solo la contactara y con esto el jaque mate, el definitivo. Monterrey tumbaba al primero de la tabla con un partido de ida imborrable de la memoria de la pandilla. 6-3 en global, 9 tantos marcados y a pesar de ser los octavos de la tabla y a pesar de que tuvieron desgaste porque viajaron al Mundial de Clubes, regresaron para vivir una Navidad futbolera con el América y coronarse como los campeones del fútbol mexicano. Así terminamos esta segunda parte de los mejores partidos de liguilla en nuestra maravillosa Liga MX. Hablamos de Chivas, de Cruz Azul, de Tigres, Xolos, León, Monterrey, Morelia y Santos. Deja tu like y comenta para que pronto llegue la parte 3. Si conseguimos en este video más de 5,000 likes y más de 500 comentarios, la parte 3 la siguiente semana. Te agradezco por haber visto esta crónica y todas las que ya hayas visto. Te invito a que te suscribas al canal porque al menos salen 3 crónicas nuevas por cada semana, además de las más de 160 que tenemos aquí publicadas en este canal en Padigol.